Iniciar. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos a fingir que nos todo bien. Vamos a hacer algunos ejercicios de límite. No vamos a hacer todos los ejercicios que dice no, ¿sí? En general, pero sí está bueno hacer algunos. Fíjense, cuéntenme qué harían en este, qué harían en este y qué harían en este. Vamos a empezar por esos. El primero. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando hacen un límite? Antes de eso, evaluar para saber qué pasa. Claro, porque quizás evalúan y el límite existe. Siempre que sea una función única. Si yo evalúo 1, 1 en el denominador, ¿qué va a dar? 0. Si justo colocan 1 y 1 en el numerador, hacen 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1 al cuadrado, les da 0 sobre 0. ¿Y qué pasa ahí? Indeterminación. Si no les da indeterminación, no hace falta hacer todo lo demás. Cuando es indeterminación, no sabemos si existe o si no existe. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si existe? ¿Alguna idea? Que ahí quizás escuché algo que dije al principio. Factorizar. Factorizar en el D vamos a racionalizar, ¿sí? Que es una técnica que deben conocer. Y en el E vamos a hacer otra técnica más, ¿sí? Y hay otra técnica que es polares, que hay que tener cuidado, pero se puede hacer también a veces. ¿Cómo factorizo acá? Este es el C. Armamos el cuadrado de un binomio. Justo es x menos y al cuadrado. Bueno, el que dude de eso lo puede desarrollar el cuadrado y va a ver que es cierto. ¿Y qué puedo hacer ahí? Simplifico y queda el límite de x menos y, ¿cierto? Y ahora cuando sustituyo, ¿cuánto da? 0. Y listo, el límite existe. Esa es una técnica, factorizar. ¿Significa que siempre vamos a hacer eso o no? Va a depender del ejercicio en cuestión. ¿Sí? Otra técnica que vamos a usar, que ahora voy a hacer, es la de la racionalización. Ustedes conocen de hace bastante, ¿cierto? Primer año, por lo menos. Antes de racionalizar, siempre verifiquen que tengan una determinación, porque a veces no tienen. En este caso tiende al 4,3. ¿Qué pasa si sustituyo directamente? 0 abajo y 0 abajo, ¿cierto? Arriba, perdón. Indeterminación. Cuando tiene una determinación, hay que salvarla. Una técnica va a ser factorizar, en este caso, racionalizar. ¿Me ayudan cómo se hace esto? Perfecto. ¿Por qué multiplican por más? ¿Alguien sabe? ¿Y qué aplicas antes de que se cancele? Perdón, acá voy a copiar el menos y acá con más. Puedo hacer distributiva, pero más fácil hacer otra cosa. No se hagan problemas si no se acuerdan. Diferencia de cuadrado. El que no se le acuerde, hace distributiva, pero les conviene aplicar a menos b por a más b da a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? ¿Se entiende esa diferencia? Todos los casos de factorial hay que saberlos en ese sentido. ¿Y cuánto da esto? Raíz de x al cuadrado, ¿cierto? Menos raíz de y más 1 todo al cuadrado dividido. Y por ahora no voy a hacer la distributiva abajo. ¿Por qué? Porque veo que es feo. Quizás convenga, pero espero que no. ¿Y con los cuadrados qué vamos a hacer?
Cancelamos con la raíz. Y me queda límite. ¿De qué? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo con lo que acabo de hacer? Gracias. Acá pueden hacer dos cosas. O colocan paréntesis, ¿sí? Porque es menos todo, o ya le cambian los signos de entrada. ¿Sí? Buenas, ¿cómo le va? ¿A qué hora empezaba la clase? 2:30. Ah, joder. Pensé que era las 2. ¿Sí? Si tienen en cuenta esos paréntesis, les va a cambiar los signos y cómo va a quedar. Menos i, menos 1, ¿cierto? ¿Y qué vamos a poder hacer ahí? Simplificar, parecido, pero simplificar. Simplificamos. ¿Y qué nos quedó? 1 sobre la raíz, ¿cierto? Obviamente el límite. ¿Vamos bien hasta ahí? Si alguien no me sigue, me avisa. Y ahora evaluamos, a ver, con la esperanza de que todo esté bien. 1 sobre la raíz de 4 más... Perdón, acá creo que me equivoqué en un momento. Disculpen. Y más 1 era, ¿cierto? Disculpen. Y más 1. Que cuando reemplace el 3 me va a dar ¿cuánto? 4. ¿Y la raíz de 4? 1 sobre 2 más 2, un cuarto. ¿Están de acuerdo hasta acá? Si alguien no me sigue, me avisa. Por último, vamos a hacer el E de este ejercicio y vamos a pasar a otro. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa si hago sustitución directa? No existe. Claro, nos da 0 abajo, ¿cierto? Y arriba, 1 menos coseno de 0, que es 0. O sea, 1 menos 1 sería. Y eso está indeterminado. ¿Y ahora cómo salvamos la indeterminación? Como en análisis 1. ¿Cómo hacías análisis 1? No me acuerdo. Se parece a algo a análisis 1, ¿cierto? ¿Qué harían si fuera 1 menos coseno de x nada más? Para simplificar. L'Hopital. L'Hopital vale en análisis 1. El tema es que no tenemos una variable, tenemos dos. ¿Se les ocurre hacer alguna idea? Sí. No, es correcto. ¿Sí? O sea, es tramposo en cierto sentido, pero vale. Vamos a llamar, por ejemplo, alfa, porque pienso en un ángulo, a x por y. ¿Qué pasa cuando x por y tiende al 0, 0? Alfa. Y si alfa tiende a 0, tanto x como y pueden tender a 0. ¿Sí? Implica eso. La idea es que, ¿sí? Que tender que x e y tienden a 0 implique que alfa tiende a 0 para calcular otro tipo de límite. ¿Sí? Esto no siempre vale, bajo ciertas hipótesis es válido. ¿Sí? Hay que tener cuidado, pero se puede. ¿Y cómo nos quedaría el límite entonces? 1 menos coseno de alfa sobre alfa. Cuando alfa tiende a 0. Y ahora sí es de una variable, ¿cierto? ¿Y a cuánto tiende? A 0, ¿cierto? ¿O no? 0 sobre 0. ¿Y ahora qué podemos aplicar? ¿Quién me ha dicho que quería aplicar una regla? No. L'Hopital. ¿Se puede aplicar L'Hopital ahora? Sí. ¿Y cuánto vale eso? ¿1? ¿O más? No sé. ¿Seno de alfa puede ser? Porque la derivada del coseno es menos con el menos más. ¿Y la derivada de alfa? 1. ¿Y ahora esto da?
sobre 1, que es 0. ¿Por qué, profe? ¿Sí? Porque la derivada del 1 es 0, no la escribo. Ajá. Y la derivada de coseno es menos seno. O sea que el límite Pero con de el- la derivada. Eso es la regla del L'Hopital, que es el límite de un cociente siempre que tenga la hipótesis del 0 sobre 0, es el límite del cociente de las derivadas. ¿Sí? Ujú. Sí. ¿En qué caso se podría usar y no usar lo primero? Hay que tener mucho cuidado, lamentablemente. No es más difícil ver cuándo se puede usar. ¿Sí? En este caso nos queda un límite que corresponde con el anterior, ¿sí? Pero no siempre vale, ¿sí? Siempre que x y y tienden a 0, alfa tiende a 0. Por eso yo escribí la implicación. Eso pasa siempre. Y eso ayuda a que se pueda hacer. Es una técnica usar sustitución. Con polares es un poquito más complicado, pero casi siempre vamos a usar estas técnicas para ver que los límites existen. Hacer casos de factoreo, factorización, reacomodar las piezas y una sustitución adecuada, con mucho cuidado. Generalmente vamos a querer aplicar cuando no queremos que exista el límite, ¿sí? ¿Cómo mostrar que no existe? Ahí que usaban. En práctica, ¿vieron quizás algún ejercicio? En práctica, en teoría. ¿Cómo? Trayectoria, ¿cierto? Dos trayectorias diferentes, dos. Y ahí tengan cuidado, no usen iterados, ¿sí? El ejercicio yo se lo voy a mostrar para que lo tengan. No lo vamos a hacer, creo que charlaron algo con Mercedes, o no. Pero quedamos de acuerdo en que no lo iba a hacer. El 12, ¿sí? Les muestra una función media fea, ¿cierto? Pero que esa función, los límites iterados no existen, ¿sí? Pero el límite doble sí existe. Entonces a veces los iterados pueden complicar un poco. Es mejor usar direccionales, ¿sí? Tienen en la diapositiva, si no me equivoco, lo voy a buscar para que sea más fácil. A ver si lo encuentro. Tienen un teorema, que es básicamente un resumen. Profe, Sí. el caso me pone usar L'Hopital usando dos variables. En el primer caso, claro, no puedes usar L'Hopital porque tenés dos variables. L'Hopital vale para una variable. Acá les muestro lo que ustedes tienen en la diapositiva del 1. No sé cómo se hace para agrandar esto. Ahí está. Iterados. Acá. Tienen tres propiedades. ¿Sí? Si existen los límites iterados y existe el límite doble, los tres coinciden. Si los límites iterados son distintos, el límite doble no existe. Pero, ¿qué pasa? Si ambos límites iterados existan y sean iguales, el límite doble podría no existir. Entonces, los iterados pueden complicar algunas que otras cuentas. ¿Sí? Para no complicarnos con los iterados, vamos a usar direccionales. Que hay algunos direccionales que son muy parecidos a los iterados. ¿Sí? Esos son más seguros los direccionales. Es más que nada para eso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Voy a avanzar con otro ejercicio. Después vamos a volver con otros ejercicios más anteriores. Pero vamos a hacer los iterados el 18. Y después volvemos sobre otros. A ver, ¿dónde lo pegué? Este es el 18. Dice, demuestre que la función presenta una tendencia 0 a lo largo de todas las líneas rectas que tienden a 0, 0. ¿Sí? Pero no existe el límite doble. Primero que nada, voy a hacer un dibujito. X e Y. El 0, 0 estaría acá, ¿cierto? ¿Cuántas rectas tengo que pasan por el 0, 0? Díganme unas dos fáciles. El eje X. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? Igual a 0. Esta, que sería el eje X, el eje Y, perdón. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Qué otras rectas tengo? Igual a X. Me podría acercar así, ¿cierto? Igual a menos X. Me acerco así. ¿Tengo más rectas o no? Infinitas.
Por ejemplo, dígame si después no ven algún color. Eso está re clarito. Si no se ve algún color, me avisan. ¿Cómo podrían describir esa recta? Igual a Exacto. Esa es una forma rápida de ir viendo todas las rectas. Depende de m por x. Vamos a trabajar con esas direcciones de rectas. Vamos a empezar por el eje x, por el eje y después vamos a hacer con mx. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Esas rectas que nosotros buscamos tienen que pasar por el punto en cuestión, que en nuestro caso es el 0, 0. Si el punto fuera el menos 1, 1, ¿me sirven esas rectas? No. Tengo que buscar rectas que pasen, o curvas que pasen, o trayectorias que pasen por el punto. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Límite de 2x cuadrado y sobre x cuarta más y cuadrado. Cuando x e y tiende a 0, 0, pero lo vamos a hacer por el eje x, que es cuando y es igual a 0. ¿Cómo quedaría ese límite si y es igual a 0? De 2x cuadrado por 0, ¿cierto? X a la cuarta más 0 al cuadrado. ¿Y quién tiende a quién? Exacto. Solo como reemplacé la y, me sobrevive la x. Y la x tiende a 0. ¿Vamos bien? Yo sé que todos hubieran colocado 0 de una. Yo les voy a mostrar por qué lo hago así. Es el límite de x tendiendo a 0. ¿Cuánto da lo de arriba? 0. ¿Y lo de abajo? No. X cuarta. Si fuera 0 sobre 0, ¿podría haber tomado esa dirección? No, por eso saqué la cuenta de esa forma, de a poquito. Para ver si realmente podía tomar esa dirección. Y ahora, 0 dividido algo que no es 0, ¿cuánto me da? 0. ¿Y por qué este límite da cuánto? ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, cuando voy por el eje X, me dio 0. Hagamos lo mismo con el eje Y, ¿les parece? Si alguien tiene alguna duda, me avisa. Sí. ¿Por qué acá no se podría aplicar teorema que usó en el ejercicio anterior? ¿El teorema que usé en el ejercicio anterior? ¿El L'Hopital? Reemplazar x por 0. Por alfa. Por alfa, perdón. Bien, porque tengo la X separada de la Y, por ejemplo. Esa es una razón. Y tengo potencias distintas, ¿sí? Depende del ejercicio, se puede hacer a veces una cosa. Factorizar, no puedo factorizar demasiado porque es que la cuarta y cuadrado no tienen nada que ver, ¿cierto? No puedo racionalizar, ¿cierto? Es como que va a depender, lamentablemente no hay una ciencia exacta, sí me dice la forma de algunas cosas. Si yo intento factorizar, no voy a poder. Ahora, si hago el mismo límite, va a pasar lo mismo, pero al revés. La x va a ser 0 sobre 0 a la cuarta más y cuadrado, ¿cierto? ¿Y quién tiende a quién? Y tiende a 0. Y tiende a 0. Y esa cuenta da 0 sobre y cuadrado. Si me daba 0 sobre 0, no podía tomar esa dirección. Significaba. Esa dirección estaba, por así decirlo, no permitida porque no está definida. ¿Qué es lo que les puede llegar a pasar en los límites iterados? Que intentan tomar una dirección y ya el límite no existe. Por eso los direccionales son mejores, por así decirlo. ¿Sí? Los iterados en muchos videos, en muchos libros, aparece, pero son más complicados, por así decirlo. Medida 0. ¿Qué pasa? Si el límite me empieza a dar 0, ¿qué puede pasar? Voy por el eje X, me da 0. Voy por el eje Y, me da 0. Uno piensa que puede ser ¿cuánto el límite? 0. ¿Pero lo hemos probado que es 0? No, porque ¿cuántas formas de acercarse hay? Infinitas. ¿La única forma de acercarse es con rectas? No. Podría acercarme, por ejemplo, con una espiral. ¿Cierto? Podría acercarme con el seno. Hay infinitas formas de acercarse al punto 0, 0. Entonces, que nos haya dado 0 por dos direcciones de una infinidad de formas de acercarse, no nos asegura que es 0.
Pero si me hubiera dado 5 acá, ¿sí? Supongamos, por un segundo. Si acá me daba 5 y acá me dio 0, ¿qué podemos decir? Que no existe límite. O sea, con solo dos direcciones que me dé distinto, el límite no existe. Pero me puede dar en infinidad de lugares iguales. Y no va a servir. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora voy a hacer las rectas, ¿sí? Que es un poquito más difícil porque es con letras. Es el límite de 2x cuadrado y sobre x cuarta más y cuadrado. Y voy a hacer y igual a mx. ¿Y qué pasa si hago y igual a mx? ¿Cómo me queda ese límite? Es verdad que va a quedar x cubo, ¿sí? X cuarta. ¿Y quién tiende a quién? ¿Qué letra sobrevivió? La x, ¿a qué tiende? Entonces x a 0. ¿Todos de acuerdo con lo que hice? Claro, yo lo hice a propósito. Porque sé que se lo olvidan. Bien, lo que hice fue reemplazar y por mx. ¿Sí? Fíjate acá. Tenía y, ¿qué apareció acá? Mx. Tengo y, mx. ¿Qué letra quedó todo esto? Con x, ¿cierto? Me fijo a qué tiende la x. A 0. Entonces coloqué x tendrá a 0. Y ahora me quedó todo un límite de una variable, mucho más fácil de manejar. ¿Y qué puedo hacer ahora? Podemos factorizar ciertas cosas, no sé, me quedaría 2m x cubo, ¿puede ser? X cuarta m cuadrado x cuadrado, ¿puede ser? ¿Dónde saco factor común? Cuéntame. Bien, ¿cuánto sería? Y me quedaría. ¿Y qué podría hacer si hago eso? Perfecto, simplificamos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Pregunta, ¿en qué caso entonces se podría usar esa técnica de igual a mx? ¿En todo Siempre que pase por el punto que estamos teniendo, que es el 0, 0. en ambas direcciones, o sea, en la x-plane. La mx sería esta, por ejemplo. Esta de acá. ¿Sí? Siempre que esa recta pase por el punto que nosotros estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Que nuestro punto, ¿cuál es? Es el 0, 0. Siempre vas a poder tomar esa recta y siempre que te quede un límite que tenga sentido. ¿Sí? Para eso, el límite de x tendiendo a 0 a dar 0 y el límite de y tendiendo a 0 a dar 0. Vamos a ver cuánto nos da, todavía no sé. Hay que calcularlo y ver cuánto nos da. Que si este límite no nos da 0, estamos viendo que por otras direcciones no nos dio 0. Significa que el límite no existe. Si nos da 0, puede que exista y sea 0, pero no lo sabemos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y cuánto da esto? 2mx sobre x cuadrado más m cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hago sustitución directa? 0 sobre m cuadrado, ¿cierto? Que el m, la idea es que acá vamos a pedir que m no sea 0, porque si no, no podemos hacer esa cuenta. ¿Y cuánto me da esto? 0. O sea, por todas las rectas nos dio 0. Uno empieza a pensar, este límite puede existir. Pero no podíamos sacar factor común, no podíamos hacer nada. Hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Qué nos va a decir por qué curva tomar? La forma de la función. Para que me quede más simétrico el problema, ¿cuánto debería valer y? X cuadrado, porque sería como este x cuadrado, ¿cierto? Y si yo pongo x cuadrado acá, ¿cuánto me va a dar esto? X a la cuarta, que es como este. Entonces, la geometría, por así decirlo, la álgebra que está ahí, me dice, no me convenía tomar rectas. Porque si me convenía tomar x cuadrado, porque puede pasar algo distinto. ¿Sí? Acá el ejercicio decía,
No, decía que las rectas me iban a dar 0. ¿Sí? Por todas las rectas, no me ayudaba. Nosotros comprobamos que pasaba eso. En la práctica, es decir, hay que ver, por, si hubiéramos tenido acá un cubo y acá un 6, ¿por dónde, por dónde hubiéramos elegido pasar? Por x al cubo, para que se parezca y poder ver que algo pase distinto. ¿Sí? No sabemos exactamente qué puede pasar, pero hay que buscar que la fórmula se parezca más, sea más simétrica. ¿Sí? Entonces uno dice, voy a tomar la parábola x al cuadrado. ¿Sí? Esa curva. Que sería así, con cariño. Y igual a x al cuadrado pasa por el 0, 0 y tal vez me da un límite distinto. Si me da distinto, listo, el límite no existe. Si pasa que para los cuadrados existe, para toda potencia existe, y se me acaban las ideas, que es raro que pase eso, puede que entonces el límite exista realmente. Y había que sacar factor común, había que sacar racionalizar, hacer alguna sustitución o polares. ¿Sí? Es raro que pase eso, es raro, pero puede pasar que me equivoqué y en realidad no vi que había otra técnica para probar, ¿sí? Que el límite existía. Lamentablemente uno no sabe hasta que lo hace. Salvo que el ejercicio diga, el límite no existe, entonces no voy a probar que existe. Pero si el ejercicio no me dice qué hay que hacer, tengo que ir probando. Entonces ahora lo que voy a hacer es eso. Probar el límite de 2x cuadrado y x cuarta y voy a elegir la dirección y igual a x al cuadrado. ¿Cómo me quedaría esto? 2x cuadrado. La y la reemplazo por ¿cuánto? X al cuadrado. La x cuarta. Y si yo reemplazo la y x al cuadrado, ¿cuánto me da acá? X cuarta. ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí. Si vos querés tener toda la familia de palabras, sí, podrías tomar mx al cuadrado. Con una nos va a alcanzar, nos va a dar distinto. ¿Sí? Podría pasar que nos irá a 0 con x al cuadrado y con otra no. Si vos querés estar seguro, el tema es que vas a trabajar con letras. Es como que te estás arriesgando a complicarte el ejercicio o quizás lo estás solucionando. Si tenés ganas de hacerlo con mx al cuadrado, lo podés hacer. Pero a veces eso pasa que complica un poco las cuentas. ¿Y x a qué tiende? A 0, porque es lo que sobrevive acá, ¿cierto? X tiende a 0. ¿Y cuánto nos quedó? Sobre. ¿Todos entienden eso? Simplificamos. Y nos quedó el límite de 1, ¿cierto? ¿Y el límite de 1 cuánto da? ¿Por qué da 1? Porque es una constante. Y nos dio como distinto. Ya con que sea distinto dos límites direccionales, entonces el límite no existe. Pero no hay una manera de demostrar de forma generalizada que de cualquier trayectoria me va a dar el mismo límite en el caso del que exista, ¿no? Es que ¿cómo haces cualquier... O sea, vos decís probar que con cualquier trayectoria, sí, la definición de límite. Pero la definición formal, la que no deben conocer, que es epsilon delta. ¿Sí? Si no, las otras técnicas para probar que existe son racionalización, factorización y alguna sustitución inteligente con cuidado. En general, si no, el límite no existe y hay que buscar dos trayectorias. Entonces uno puede ir probando con trayectorias para ver si no se factorizaba hacia eso. Sí. ¿Hubiese sido lo mismo si hacíamos la sustitución x igual a raíz de y? Sí. O- Ahí te estás acercando. Sí, hubiera sido muy parecido. Porque te estás acercando de otra forma. Un segundo. El compañero dice, tomar x igual a raíz de y es acercarse de esta forma. Solamente x igual a raíz de y es esta. Es la rama derecha. Porque si x es igual a... Uy, no ven, creo. Pero lo escribo acá. Si x es igual a raíz de y, ¿cuánto vale x al cuadrado? Y. Nada más que como es la raíz positiva, es la rama derecha de esa parábola. ¿Sí? Entonces sería lo mismo. ¿Sí? No hay una sola forma de escribir las cosas. Y hubiera sido un límite de y en lugar de x.
No, de nada. ¿Vamos bien hasta acá? Si alguien quiere preguntar algo, me avisa. Si no, vamos a saltearnos un ejercicio para avanzar. Nos vamos a ir al 14A. Yo voy a elegir, no voy a hacer todos los ejercicios en orden, sino voy a ir haciendo algunos. Y sobre todo para poder llegar lo más lejos posible. Si veo que llegamos, volvemos para empezar a hacer algunos anteriores. ¿Sí? Pero son bastantes ejercicios y prefiero llegar. Les voy a mostrar cuál es el 14A. Dice, ¿en cuáles puntos X e Y del plano las siguientes funciones son continuas? ¿Cuándo una función era continua? Para todos los puntos X e Y, ¿cuánto me debería dar este límite? Si yo tiendo a AB, por ejemplo. ¿AB me tendría que dar? Ah, así puede ser. El límite tiene que darme el valor de la función evaluado en el punto. Esa es la definición de continuidad en un punto. Pero no vamos a hacer eso. Pero está bueno saberlo. Buscamos el dominio. ¿Y qué tipo de función es esta? No, solo esta, la verde. Polinómica, ¿sí? Es polinómica de dos variables, pero es polinómica. ¿Y cómo son las funciones polinómicas? ¿Continuas dónde? En todo su dominio, ¿sí? En este caso el dominio va a ser todo R2 de la polinómica. ¿Y la función logaritmo? Al infinito, en todo su dominio, es continua. ¿Y qué estoy haciendo con el logaritmo? Composición. ¿Y qué propiedad tienen las funciones continuas? La composición de funciones continuas es continua. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el dominio. Porque donde compongamos esas funciones van a ser continuas. ¿Sí? ¿Y cuál sería el dominio? Guarda. ¿Cuántas variables depende esta función? Bien, el dominio está incluido en R2. Así que de 0 a infinito no va a poder ser. ¿Sí? ¿Y qué tienen que cumplir esos X y? Exacto, el dominio de F se escribe así, ¿cierto? Ojo, tal que X al cuadrado, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. Cuidado que el logaritmo está definido para los positivos. Está bien, negativo no va a ser nunca. Pero ¿qué puede ser X cuadrado más Y cuadrado? 0. ¿Y cuándo X cuadrado más Y cuadrado es 0? Exacto. Entonces ahora, ¿quién es el dominio? No me gusta lo que me dicen. ¿Todos los qué? Ah, ahora me gustó. Menos el 0, 0. ¿Están de acuerdo con eso? Si ustedes lo ven graficado, el dominio sería así. Todos los puntitos del plano. Obviamente no puedo rayarlo todo. Sin ese punto. ¿Sí? Ese es el dominio. ¿Se entiende eso? Y ahora, entonces, ¿dónde es continua esta función? F es continua. ¿Por qué? Exacto. En su dominio, que lo dijimos, así que, ya que es composición de funciones continuas. ¿Queda claro hasta acá? Bien. Salvo que tengan alguna pregunta a lo que acabamos de hacer, pasaría a la parte de diferenciación. ¿Sí? ¿Hay ejercicios que nos han quedado por ahí? Sí. Y si podemos, vamos a hacer más. Pero prefiero avanzar con diferenciación, ver más cosas. Y también que se pone un poco más interesante, me parece, con diferenciación. Sí. Si algo no se entiende o algo
no queda claro, me avisan. No vamos a hacer los tres. Vamos a hacer uno de los dos optativos estos, perdón, obligatorios. A o C. Y vamos a hacer el E. ¿Cuál quieren hacer del A o el C? Me da lo mismo cualquiera. El C. Pero no vamos a hacer todo porque si no, no vamos a llegar a hacer muchas cosas. Bien, hagamos el C. ¿Qué nos pide en el C? En el ejercicio. Obtenga, ¿qué son estas cosas? Derivadas parciales. ¿Qué hay que tener en cuenta en las derivadas parciales? Exacto. Un truco para el que le cueste, no sé si cuando vieron alguno, si yo quiero derivar respecto de X, puedo escribir en borrador. No lo escriban en la prueba. Como una hoja aparte escriben f de x2, por ejemplo, que no aparece el 2, ¿cierto? Entonces me quedaría 2x y ahí le tomé una constante y después vuelvo a escribir cuando derivo el 2 como y. Esa es una trampa para hacerlo. No sé si Mercedes lo hizo así o cómo. Bien. Al que le guste esa trampa puede hacerlo, pero después tiene que, una vez que deriva eso con x y aparece el 2, tiene que volver a escribirlo con y. Ese juego que estoy haciéndolo escribiéndolo, la idea es que con la práctica uno lo haga mental. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer ahora, sí, pero sí lo pueden hacer si quieren. Es válido porque ustedes no nos están mostrando cómo lo hacen. Ustedes muestran el resultado final. Que en su mente lo hayan tenido que escribir, bueno, es cosa de ustedes. Entonces yo voy a derivar respecto de x. ¿En dónde aparece la x? Acá solamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta cosa? Una constante. Yo lo puedo reescribir a esto de esta forma, a ver si están de acuerdo. Constante por función. Entonces la derivada de una constante por función, ¿cómo es? La constante por la derivada de esta función. ¿Y la derivada de una exponencial? La misma exponencial. Como tengo algo adentro, por la derivada de lo de arriba, ¿que cuánto es? Y. ¿Todos de acuerdo con esto? Bien, lo que hice fue derivar respecto de la variable x. Todo lo que no tenga x es constante. Tengo un producto, lo puedo cambiar de lugar. Esto que está acá es constante. Derivada de una constante por función, constante por la derivada de la función. Y la derivada de una exponencial, la misma exponencial. Por regla de la cadena, derivo lo de arriba, que como y es constante, me da y. Porque sería como derivar 5x. La derivada de 5x, 5. La derivada de ix es y. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ahora, derivo respecto de y, pero ¿en dónde aparece la y? En dos cosas, ¿cierto? Aparece tanto acá como acá. ¿Qué regla debería aplicar? Regla del producto. ¿Cuánto vale la derivada del primero respecto de y? ¿Es la derivada de qué? ¿De una? ¿Y cómo es la derivada de una exponencial? La misma exponencial, ¿cierto? Y ahora derivo respecto de y esto. Sería derivada de 5y x, ¿cierto? Por el segundo. El segundo es este. El segundo sin derivar, ¿cierto? Más el primero sin derivar, lo escribo igual, por la derivada de este respecto de y, que es 1 sobre y, porque es el logaritmo. Y ahí tengo las dos derivadas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Uy, perdón, no sé qué hice. Ahí está. Hay que tener cuidado, ese truco de escribir con el 2, con algún número que no aparezca, es válido. No lo escriban, háganlo aparte en una hoja, pero se puede hacer. Con el tiempo mi consejo es que eso no sea necesario, si no les va a costar bastante la materia. Bien, L. Acá hay un error en el enunciado, vamos a buscar, ¿cuántas derivadas vamos a buscar acá? 3 derivadas, la de X, la de Y y la de Z, ¿sí?
Esta es más fácil, pero hay que tener cuidado. ¿Cuánto vale la derivada respecto de x? 2x. ¿Aparece la y? Entonces esto respecto de y, ¿qué es? No. Respecto de y una constante. La derivada de eso respecto de y, ahí sí coincido con ustedes, es 0. Porque es como si estuviera derivando 5. O 5 al cuadrado menos 3 por 7. ¿Sí? Es un número. Y la derivada de esto respecto de z, menos 3. Porque la derivada de esto respecto de z es 0. Y la derivada de esto respecto de z es menos 3. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Qué podríamos armar con las derivadas? Antes del gradiente, puede ser que hayan visto otra cosa. La matriz de derivadas, ¿cierto? ¿De qué tamaño iba a ser esa matriz de derivadas? En el caso este, claro, nuestra función va de R3. Justo en este caso va de todo de R3 a R, ¿cierto? Y en el caso de este, va de un dominio incluido en R2 a R. ¿Cómo saben el tamaño de la matriz? ¿Cómo la llamaban esa matriz? Jacobiano, y se escribía df, ¿puede ser? Que en este caso va a depender de xy. ¿Y de qué tamaño va a ser esta matriz? ¿2 por 1 o 1 por 2? ¿1 por 2? ¿Y qué coloco acá? Las derivadas parciales. F respecto de x y f respecto de y. ¿Es muy parecido en este caso al gradiente? Sí. El gradiente, ¿de qué diferencia es? Lo escribimos con paréntesis y con una coma. Pero después vamos a buscar otras matrices, por eso quería aprovechar. Sería en nuestro caso, bueno, no lo vamos a escribir porque es horrible. Esas dos juntas. Y en este caso, ¿cómo sería la derivada? Una matriz, pero ¿de cuánto? 1 por 3. Siempre recuerden que es... Ah, gracias. X y Z, y va a estar f de x, f de y f de z. Que en este caso, como es más fácil, la voy a escribir y me daría ¿cuánto? ¿Queda claro? En el caso acá, tienen que pensar que hay un 1 al final. Entonces siempre es la última en la primera. Vamos a hacer esto mismo. ¿Sí? No vamos a hacer todavía el 20, ni el 21. Vamos a pasar al 22. Si alguien tiene alguna duda, me avisa. Vamos a hacer algunos de estos. Esperen que me fije. Vamos a hacer el A. Y vamos a hacer o el B o el C. Ustedes elijan. ¿El B prefieren? El otro les va a quedar como ejercicio. Pero no lo hacemos. ¿Sí? Porque lamentablemente no podemos hacer todos. ¿Qué significa calcular la matriz de las derivadas parciales? Ahí, porque ahora la función no tiene solo una derivada parcial, tiene muchas. O una o dos. Tiene más de una o dos. ¿Cierto? Hay que hacer las derivadas parciales, pero de todas las funciones. Claro, de las funciones, ¿cómo se pueden llamar esas funciones quizás? F1. F1, exacto. Vamos a ir a la primera. La F que va de R2 está en el A. En R2. Como F de XY igual a XY. Acá la F de XY la podemos pensar como que hay dos funciones. Una F1 de XY y una F sub 2. También le pueden llamar G y H si quieren. Como que acá no hace falta tanto orden, pero bueno, les puede venir bien como estructura. ¿Están de acuerdo hasta acá? ¿Cuánto vale la F1 de XY? X. O sea, sé que era fácil, pero era para saber. ¿Y la F sub 2?
y. Esta es esta y esta es esta. ¿Sí? ¿Y estas funciones cómo se llamaban? Puede ser que tengan un nombre. Campos escalares. ¿Sí? Esta función es un campo vectorial. Voy de un vector a un vector. En cambio, estas a un vector le asignan un número. Por eso campo escalar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y a esta, que son campos escalares, les puedo calcular sus derivadas parciales. ¿Cuánto valdría la derivada de f1 respecto de x? Fíjense lo buena la anotación esa, pues. Me va a quedar f1x, horrible. Si derivo esto respecto de x, 1. Y si lo derivo respecto de y, 0. Y si lo hago con la f2, bien. ¿Queda claro hasta acá? Y ahora, ¿cuál es el orden que tengo que colocar esas derivadas? Primero las derivadas parciales de quién? De la primera función. Ah, bien. Pero puede hacer, exacto, lo hiciste por columna. Yo lo haría por filas, pero está bien. No, es lo mismo en ese sentido. Si vos lo haces de esa forma ordenada, acá perdón que me faltó el 1. Yo como que pienso lo siguiente. Para mi gusto es más fácil pensarlo así. La matriz de derivadas en una XY es como si ustedes colocaran los gradientes de cada uno. Es una forma fácil de pensar. Esto no es tan... O si quieren piensen que colocan los vectores, las matrices derivadas de cada una. Las colocan en las filas. Por lo menos para mi gusto es más fácil pensarlo así, pero no es obligatorio. Sería esta respecto de X, la misma, pero respecto de Y, y al revés, la F2 respecto de X y la F2 respecto de Y. ¿Se entiende esa idea? Por eso yo busqué la matriz anterior, porque nos servía como ayuda. Y acá va a quedar 1, 0, 0, 1. ¿Qué tipo de matriz es esa? La identidad, ¿qué características tiene? Es inversible. ¿Qué piensan que es esta función? Fíjense qué función es esta. Es la identidad, lleva xy a xy. Si la matriz de derivada es inversible, la función es inversible. ¿Sí? Eso también es otra de las ideas que uno puede hacer. ¿Sí? No solamente sirve para las funciones, sino relación con matrices. ¿Sí? Podemos buscar una inversa, por lo menos localmente, que se dice. ¿Quedó claro el A? ¿Les parece que hagamos el B? ¿Sí? Que es de distinto tamaño, más que nada por eso, porque tiene otro tamaño y se empieza a complicar. El B. Es f de R2 en R3 con f de xy x y x más ahora y. Profe, Sí, si la matriz de las derivadas parciales es sí. inversible, no, ¿cómo es que dijo? Sí, si la matriz de derivadas parciales es inversible, Sí, pues tiene que ser cuadrada para ser inversible, claro. localmente la función tiene inversa. Ajá, perfecto. ¿Sí? En este caso, bueno, justo esta función, encima la matriz es constante, es bastante bonita. ¿Cómo quieren llamar a esta función? Fea. Bien, la vamos a llamar fea1. ¿Y a esta función? Fea2. Bueno, esa es linda, pero ya que la habíamos llamado fea. ¿Y esta? Fea3. Y entonces la matriz de la F, que les puede ayudar también. ¿De qué tamaño es? Ya, ustedes quizás lo saben. 3 por 2. O una forma de pensarlo es que tiene que tener la matriz de la F1, la de la F2 y la de F3. Las voy colocando en fila. ¿Sí? ¿Me ayudan a calcular las derivadas parciales de la F1? Que es la roja.
la derivada parcial respecto de x, ¿cuánto valdría? E a la i. La derivada parcial de f respecto de i, f1, sería x por e a la i, ¿puede ser? Menos, porque tengo que derivar el coseno, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? Y entonces en esta matriz voy a colocar e a la i y x por e a la i menos seno de. ¿Cómo serían las derivadas parciales de la f2? Que es fácil. 1 y 0. ¿Y cómo serían las derivadas parciales de la f3? 1 e a la i. Guarda que ahí se ve, es 1 más nada, ¿cierto? 1. Y e a la i. Por suerte son fáciles. La idea es qué es lo que hay que hacer para armarla. 1, 0 acá. Y por último, 1 e a la i. Entonces, esta de acá son estas dos, que justo las escribí ahí. Estas de acá, uy, un segundo, son estas dos. Y por último, la roja son las primeras. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Si alguien quiere preguntarme algo, me avisa. Entonces, ¿para qué sirve esa matriz de ¿Para qué sirve la matriz de derivadas parciales? La matriz de derivadas parciales tiene que ver con la diferencialidad de la función, qué tan suave es. ¿Sí? Y si es suavecita, en este caso es más difícil porque no tenemos una interpretación geométrica, el gráfico de esta función, ¿dónde estaría? R5, no puedo interpretarlo, pero habría como una especie de plano tangente en una dimensión que no podemos ver que aproxima a nuestra función. ¿Sí? Entonces, cerquita de algún punto de nuestra función, en lugar de usar una fórmula tan fea, podríamos usar una transformación lineal. Que las transformaciones lineales se puedan representar con matrices. Esa es la idea detrás de esto, ¿sí? En lugar de usar una fórmula que quizás es bien complicada con exponenciales y cosenos, la puedo aproximar, ¿sí? Usando transformaciones lineales, usando matrices básicamente, que las que ustedes veían en el álgebra. ¿Sí? Sí. Sí, si ustedes quieren escribir la otra forma, es válida. El tema es que vas a tener que ser muy prolijo para que el X no se confunda ahí con el 1, o poner un paréntesis. Sí, podrías hacerlo. Si no les gusta esa, igual yo lo voy a usar varias veces por dos razones. Primero, porque me parece que a veces es mejor, ¿sí? Y a veces va a aparecer ejercicio con esa notación. Entonces tienen que acostumbrarse a usar las dos, ¿sí? La D es esta que estamos usando la matriz de derivadas. Exacto, la D es de la matriz de derivadas, ¿sí? No es la única notación la que han visto en el curso, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya enseguida hacemos un recreo, si les parece. Vamos a calcular, hacer el 23. Y podemos ya hacer un pequeño recreo. Y ver más cosas. Bueno, pregunta. ¿Saben qué va a pasar con las derivadas de segundo orden? Las de segundo orden es, derivo respecto de x y vuelvo a derivar respecto de x o respecto de y. ¿Hay alguna propiedad que conozcan de las derivadas, de algunas derivadas de segundo orden? La derivada de fx va a ser igual a la de y. Exacto. Siempre y cuando sean... No, si van a ser iguales, siempre y cuando son iguales, no tendría sentido. Siempre y cuando las funciones sean, tienen que ser derivadas de segundo orden y continuas las derivadas de segundo orden. Si son continuas,
Entonces, las mixtas, que se llaman mixtas esas o cruzadas, van a ser iguales. Calculemos f de x. ¿Cuánto daría en este caso? ¿Y por qué? Y por el coseno de La derivada del coseno, coseno, ¿cierto? Por regla de la cadena, la derivada de lo de adentro, que respecto de x es y. El que quiera ya escribirlo de entrada así está perfecto. Yo generalmente lo escribo después de la segunda forma, porque a veces ustedes no usan paréntesis y esto termina haciéndose así. Ustedes escriben algo así. Entonces queda todo junto en el... ¿sí? Si les llega a pasar eso, después cambien el orden para que aparezca antes del coseno y no se mezcle. Y la derivada respecto de y, ¿cuánto da? Coseno de por x, que va a dar x por coseno de x. ¿Sí? Busquemos ahora las otras. ¿Cuántas derivadas va a haber ahora? 4. De segundo orden hay 4. Claro, en total con las de primer orden 6. Bien. Yo digo no. Te iba a decir no, pero después me di cuenta. Si derivo a esta nuevamente con respecto a x. ¿Qué es y con respecto a x? Constante. ¿Y qué va a pasar cuando derivemos coseno de vuelta? ¿Va a aparecer? Menos seno. Pero va a aparecer un y de vuelta, ¿cierto? Y me va a quedar. Cuando uno ya sabe que va a aparecer, puede ahorrarse pasos ahí. Después podemos calcular f sub x y. A la misma, pero la derivo respecto de y. ¿Cuántas veces aparece y en cuántas partes? Acá y acá. ¿Qué regla aplicamos? Del producto, ¿cómo sería? Derivada del primero, 1. Por el segundo sin derivar. Más, en principio, derivada del primero sin derivar, por menos seno, ¿cierto? ¿Así? Yo estoy derivando con usted por x. Guarda ahí con ese menos seno. Es por menos seno. O le cambian el signo a todo o pongan un corchete. ¿Sí? ¿Cuánto queda eso? Coseno de xy. X por y. Seno de x por y. Horrible, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Sí. Bien, cuidado ahí. Esta notación, ahí cambia la notación. Esta se escribe 2 veces acá, porque estoy derivando por segundo orden. Y aunque parezca raro, se escribe primero la y y después la x. ¿Sí? Es una notación distinta, el orden cambia. ¿Sí? Esa notación en algunos contextos es muy importante, por eso también se enseña. Nosotros no lo vamos a ver esos contextos ahora, pero no sé si después de otros años, sí. Claro, primero acá esta se lee primero. Aplico primero la x y aplico después la y. no se puede derivar de las dos, ¿no? Esta de acá se escribiría de segundo orden respecto de x 2 veces. ¿Vamos bien? ¿Y cuánto sería f sub y? A esta la tengo que derivar respecto de y. Igual la de arriba, pero ¿cómo? Con x. 0 acá. Eso es lo que tiene de bueno. Es una función en un cierto sentido simétrica. Si yo cambio x por y de lugar, me da lo mismo. La función original, entonces por eso pasa esa simetría. Quedan muy parecidas. Y uno esperaría que quede parecido a esto. Vamos a ver cómo nos queda enseguida. Tengo que derivar esta función respecto de x. ¿Cómo sería? ¿Derivada del primero? Uno por coseno de xy
más en principio, ahí pónganlo entre corchetes si no lo van a calcular de una, por, como estamos derivando respecto de x, y. Y finalmente queda igual, ¿cierto? Esa igualdad se va a cumplir siempre y cuando... ¿Qué cosa? ¿Cómo tienen que ser las segundas derivadas continuas? Si son continuas, se va a cumplir seguro. ¿Qué cosa se va a cumplir? Ahí te muestro. Un segundo. Se va a cumplir que esta, que es la derivada respecto de x y luego respecto de y, coincide, ¿sí?, con esta. Siempre. Siempre que sean continuas. La derivada. Las derivadas segundas. Y puede ser que, por ejemplo, existan 3 derivadas segundas y una no. Es raro, en general, puede pasar, pero es raro. ¿Sí? El tema es, es muy raro que se cumpla eso que me decís, pero puede pasar ciertas cosas de ese estilo. En general, las funciones que nosotros vamos a ver van a tener un nombre. Exacto. ¿Qué significaba ese C1? ¿Se acuerdan? Clase de funciones diferencialmente continuas, quizás decía el libro, que significa que básicamente las derivadas parciales ¿de qué orden? Tales que las derivadas parciales de primer orden. ¿Esto está aplicado en el libro, profe? Sí. ¿Y qué significa C2? El segundo orden, exacto. Nosotros en general vamos a trabajar cuando estemos haciendo cuentas con las derivadas segundas con funciones continuas de las derivadas parciales. Uy, un segundo que los voy a poner acá. Acá vamos a poner segundo orden. Así les queda. Y hacemos un recreo. Que aunque tengamos una sola derivada que exista, Acá todas, tales que todas por las dudas. Viene bien la pregunta, sí. O sea, si hubiera una que en un punto no existe, no serían con C2 en todas partes, o C1 en todas partes. ¿Sí? La C1 y la C2 van a ser importantes. Nosotros generalmente vamos a trabajar con la C1 cuando necesitamos derivadas de primer orden y con C2 en derivadas de segundo orden. Vamos a armar una matriz que se llama hessiana, todavía no ven eso, ¿cierto? Bien, después más adelante vamos a armar una matriz de la derivada segunda. ¿Sí? Esa matriz de derivada segunda va a ser importante para buscar máximos y mínimos, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un criterio para hacer eso. Voy a dejar de grabar, así vamos a un recreo.